Buenas tardes, damos la bienvenida al Café Científico de Puerto Montt. Esta actividad de divulgación científica organizada por la Universidad Austral con el apoyo de nuestra Angélica, de la Radio Bio Bio y del canal B11. La idea de esta actividad es acercar la ciencia a la comunidad, que ustedes se sientan cómodos de participar y tener un especialista que en este caso es médico. Hoy día, de verdad me escuchan bien, de verdad. Hoy día contamos con la presencia de la doctora Mercedes López. Ella es médico cirujano, especialista en inmunología clínica y es doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. En investigación, la doctora López ha liderado estudios clínicos en inmunoterapia celular en pacientes con melanoma avanzado y cáncer prostático y ha conducido líneas de investigación transnacional en la que ha investigado los alcances biológicos de la inmunoterapia contra el cáncer en modelos in vitro y en vivo. Desde el año 2006 ha liderado ininterrumpidamente proyectos Fondesit y es investigador asociado del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Es autor de más de 20 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido más de 10 memorias de pregrado y posgrado. Actualmente es directora del grupo de estudio de biomedicina Fuerte. Ha sido elegida por los estudiantes en varias oportunidades como mejor docente de la Escuela de Medicina y del Instituto de Ciencias Biomédicas. La doctora López ha participado en distintas actividades universitarias como presidenta del comisionado de la Escuela de Medicina, secretaria de la Comisión de Implementación de Innovación Curricular de la Escuela de Medicina, Fundación Galia Díaz Rico y diferentes actividades de extensión para la comunidad. Y el día de hoy nos va a presentar la charla Cáncer en el siglo XXI. ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, la verdad es que aunque sea informal, yo primero quisiera agradecer a la universidad por la invitación. No solamente me gusta harto el sur, mi mamá, la familia de mi mamá es de acá, así que para mí es muy grato venir, fue muy grata la invitación, así que voy a tratar de transmitirle lo más fácilmente esta tarea o este desafío que es el cáncer. Yo soy súper informal en general, entonces la idea es que ojalá me puedan ir interrumpiendo en la medida que vayan haciendo preguntas para que podamos hacer más entretenida la presentación. Entonces yo me voy a enfocar un poco en qué es el cáncer, que desde un punto de vista clínico, qué significan muchas palabras que se usan y cuáles son brevemente hacia el final las terapias que hoy día son más promisorias para esta enfermedad. Entonces vamos a partir. Yo primero quiero agradecer, muchas de las fotos fueron gentilmente dadas por una profesora de la universidad, la profesora Inés Pepper. Ella es tecnóloga médica, magíster en inmunología y es una docente estrella, entonces ella me dio varias de las fotos que voy a mostrar acá. Entonces lo primero entender que en general las neoplasias, y vamos a hablar de neoplasias no como sinónimo de cáncer, es muy antiguo y en algunos fósiles que se han encontrado de dinosaurios han aparecido tumores en su organismo, por lo tanto es una realidad evidente y nos acompañan desde hace mucho tiempo a los seres humanos, y en la medida en que la población, y vamos a verlo después con cifras, ha ido envejeciendo, la aparición de neoplasia es mucho más frecuente. Entonces entendemos neoplasia primero como una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede los márgenes normales y, lo más importante, este crecimiento celular no está coordinado con el resto de las células que forman parte de los tejidos que están al lado de esta neoplasia. Y persiste en el tiempo
ya sea creciendo o estático, independiente del estímulo que lo generó. En general, consideramos neoplasia, no estoy hablando de cáncer todavía, neoplasia benigna como aquella que crece empujando el tejido subyacente, pero sin que haya destrucción del tejido que la soporta, ¿ya? Cuando hay destrucción del tejido que la soporta, hablamos de una neoplasia maligna. El mejor ejemplo de esto es con muchos tumores cerebrales. Hay muchos tumores cerebrales que no son cáncer. Sin embargo, por la localización, como ellos crecen y crecen en el cerebro, donde están contenidos por la masa craneana, el tumor se comporta como maligno a pesar de ser benigno, a pesar de no ser un cáncer propiamente tal. Entonces esa es la primera definición que es importante. La segunda definición que es importante es que cuando nosotros nos enfrentamos a un tumor, ya sea canceroso o no canceroso, no estamos hablando de un solo tipo de célula, sino que estamos hablando de muchas células distintas. Y estamos hablando de muchas células distintas que interactúan entre sí y que en esa interacción hay mucho de lo que le vaya a pasar a ese tumor en sí. Y que por lo tanto muchas de esas células que están creciendo van a competir entre ellas por los recursos, fundamentalmente nutrientes y oxígeno, y van a evadir al sistema inmune. Y el sistema inmune es aquel sistema que nosotros tenemos en nuestro organismo que nos sirve para controlar a la agresión, entendiendo la agresión como la agresión que viene desde afuera por los microbios o la agresión que viene desde adentro, es decir, estas células que se transforman. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, una neoplasia es una gran población de células individuales, genética y epigenéticamente heterogéneas. Y ese es un concepto central para entender por qué nos va tan mal con el cáncer, ¿ya? Y nos va tan mal con el cáncer justamente por eso, y vamos a tratar de explicarlo cuando lleguemos a las terapias. Entonces, imagínense, esto es una foto muy simple, aquí está un epitelio normal, estas son células ordenaditas si se fijan, todas iguales, respetándose unas a las otras, y en la medida en que ese epitelio normal cambia, mutan sus genes y ocurren otros eventos que llevan a que este epitelio se transforme, se va a transformar en un cáncer que tiene características que son particulares para ese tipo de enfermedad. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de cáncer, hablamos de una neoplasia, de un tumor, que ya no solamente es capaz de crecer en el tejido subyacente y destruirlo o no, dependiendo de su localización, sino que además adquiere la capacidad de independencia. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes sean un tumor esta mesa y este tumor está creciendo. Cuando ese tumor se transforma en canceroso o es canceroso, significa que cualquiera de las células que forman ese tumor adquiere independencia total del resto de las células y adquiere la capacidad de salir de ese sitio en particular, de ese nicho en particular, y migrar hacia esta otra mesa. Y eso es lo que se conoce como capacidad metastásica. Y esa es una característica propia del cáncer, la capacidad que tiene esas células transformadas de independizarse de sus células vecinas y de su entorno a tal punto que son capaces de salir de ahí y vivir en otro sitio totalmente distinto. El ejemplo más típico es cuando le dice a uno metástasis del cáncer de mama. El cáncer de mama metastiza más frecuentemente en el hueso. Es decir, es una célula que se originó en la glándula mamaria y que cambia de tal forma y se independiza de tal forma que es capaz ya de vivir en un tejido tan diferente como es el tejido óseo. ¿Ya?
Y la otra cosa es que esta ventaja que tiene, que tiene de salir de ahí, evidentemente la lleva a crecer en este sitio, en este nuevo lugar que la está alojando y destruirlo y dañar su función. Entonces, desde un punto de vista médico, nosotros podemos analizar el fenómeno neoplásico o del cáncer desde estas cuatro visiones. Desde un punto de vista meramente clínico, que tiene que ver con su diagnóstico, con sus manifestaciones, con la evolución y el tratamiento. Desde un punto de vista epidemiológico, es decir, en cuanto a la incidencia, la mortalidad, los factores de riesgo. Desde un punto de vista anatomopatológico, es decir, desde un punto de vista del tejido, o de otros como desde el punto de vista inmunológico o psicológico. Y aquí ustedes tienen la nomenclatura más común de los tumores. Aquí ustedes tienen tumores benignos, tumores malignos, y fíjense que podemos encontrar tumores de todos los tipos, del tejido conectivo, del epitelio, etc. Entonces, desde un punto de vista, así, si nos quisiéramos ordenar un poco, cuando estamos hablando de un tumor benigno y lo queremos comparar con un cáncer, vamos a tener estas 5 características que son importantes. Primero, el grado de diferenciación. Muy conservados los benignos, mal conservados los malignos. Velocidad de crecimiento, en general los tumores benignos crecen lento y los malignos tienden a crecer mucho más rápido. En cuanto al comportamiento local, el benigno tiende a empujar el tejido subyacente, en cambio el maligno tiende a invadir y destruir el tejido subyacente. En todo tumor benigno las metástasis están absolutamente ausentes, en cambio en el tumor maligno es muy frecuente o casi siempre. Y obviamente el pronóstico es muy bueno en los benignos y muy malo en los malignos. Ahora, estos son ejemplos de neoplasias benignas. Este, por ejemplo, es un mioma uterino. Fíjense que es un tumor bastante circunscrito. Aquí ustedes tienen un quiste ovárico, por aquí un pólipo endometrial, un quiste coloidal, etc. Y cuando hablamos del cáncer vamos a ver las fotos cómo se comportan. Entonces vamos a meternos ahora en el cáncer, que es el tema de la charla. Fíjense que en Chile el perfil epidemiológico del cáncer ha ido cambiando. En el año 1970 nosotros teníamos que los tumores no eran una de las causas más importantes de muerte. Sin embargo, el año 2004 y el 2011 es más o menos igual. En Chile, la muerte por tumores generalmente malignos es la segunda causa de muerte, solamente precedida por las enfermedades cardiovasculares. Y eso se debe en parte a esta pirámide. Esta pirámide lo que nos dice, entre paréntesis, es el gran desafío que tiene Chile en los próximos 20 años, que es el dramático envejecimiento de la población chilena. Este cuadro es un cuadro de 1950, estas son las mujeres y estos son los hombres. Fíjense para arriba el aumento de la edad. Entonces teníamos la típica curva de un país subdesarrollado, en la cual gran parte de la población se ubicaba en menores de 30 años, y en la medida que aumentábamos hacia los 40, 50, la pirámide era cada vez más pequeñita y llegábamos a una cúspide en donde muy poquitos sobrepasaban los 80 años. Hacia el año 2010, la tendencia es absolutamente distinta. Si ustedes se fijan, la mayor parte de la población esta vez se concentra hasta los 60 años, y hacia el año 2050 la pirámide ya no existe, es decir, vamos a tener una población que casi va a igualar a la población más joven, la población superior a los 60 años. Existen mucha preocupación desde distintos ámbitos. En la Universidad de Chile se acaba de generar un centro de envejecimiento transversal que incluye desde arquitectos hasta biólogos,
que buscan enfrentar este tema. Es decir, hacia el año 2050 nosotros vamos a tener una población vieja que es igual a la población joven. Lo que, desde el punto de vista de esta charla, además hace que, como dijo el Lancet del año 2011, vayamos a enfrentar una epidemia de cánceres que significa que los vamos a poder tratar muy mal, y lo que es peor, va a ser sumamente oneroso para el Estado poder tratarlo adecuadamente. Y si a eso le juntamos las pensiones que tenemos todos calculadas, la situación se vuelve bastante dramática para Chile en 20 años más, o en un futuro muy inmediato. En cuanto a las causas de muerte en Chile, nosotros tenemos dos cánceres que no son muy frecuentes en otros países. Particularmente esta región es particularmente sensible. Fíjense que la principal causa de muerte en mujeres es el cáncer de vesícula biliar. El cáncer de vesícula biliar es un cáncer que nosotros, los chinos y la India, lo tenemos. El resto del mundo es un cáncer que casi no existe. Y nosotros, particularmente esta región, particularmente la región de la Araucanía, es la que tiene la prevalencia más alta en el mundo de cáncer de vesícula biliar. Por lo tanto, los que estamos mandados a estudiar este cáncer somos nosotros, porque somos los que tenemos el problema. Y es la principal causa de muerte, seguida muy de cerca por mama y por el cáncer gástrico. En hombres, obviamente, eso cambia. El cáncer de vesícula biliar es un cáncer fundamentalmente de mujeres. En hombres, de estómago, nosotros también somos uno de los países con mayor incidencia y prevalencia de cáncer gástrico, mayor incluso que los japoneses. Pulmón y próstata. La otra cosa interesante de este cuadro, que cuando ustedes llevan este cuadro a Santiago, el cuadro cambia bruscamente. Y cambia bruscamente porque en Santiago estas cifras no son iguales dependiendo del lugar donde viva el paciente. Estas cifras son iguales cuando nosotros lo vemos en los hospitales públicos de salud. Cuando nosotros nos vamos a las clínicas Las Condes, a la clínica alemana, el perfil epidemiológico del cáncer cambia y ya no es más frecuente el cáncer gástrico, sino que empiezan a aparecer otras localizaciones como el cáncer de colon y el cáncer de páncreas. Y cada vez estamos más preocupados en Santiago de que el perfil epidemiológico de la capital no solamente varía de acuerdo al nivel socioeconómico, sino que también al perfil de salud. Y en cáncer es tremendamente evidente. En la clínica Las Condes no tienen muchos cáncer gástricos y sí tienen cáncer de colon y cáncer de páncreas. En cambio, el cáncer gástrico sigue siendo la principal causa de muerte en los hospitales públicos de Santiago. Ahora, cuando hablamos del cáncer, hablamos de que hay una célula que es una célula que se comporta colectivamente, llamémoslo así, es decir, una célula que respeta a las otras, que crece en conjunto con las otras, que cumple la función que las otras cumplen en forma coordinada, y por lo tanto, si quisiéramos humanizar esta célula, la célula se preocupa del resto. Muere cuando tiene que morir, crece cuando tiene que crecer y vive en forma armoniosa con sus vecinos. Cuando una célula muta y aparece el cáncer, todos estos principios de buena convivencia desaparecen. Lo primero que pasa es que una célula individual pierde su capacidad de muerte, es decir, sobrevive más que el resto. Y eso se llama que evita la apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular en que las células mueren de una manera bastante bonita o poética, porque es una manera silenciosa de morir. Las células neoplásicas lo primero que hacen es evadir esta muerte, y lo segundo que hace, se vuelven autosuficientes de las señales del resto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en un tejido, por ejemplo, y a él, imaginémonos que a ti te da por crecer, las otras células le mandan señales a esta célula que se volvió loca para que deje de crecer.
Cuando ocurre una neoplasia, una de las principales cosas es que esa célula, independientemente de las señales que le manden los otros, va a seguir creciendo independientemente de lo que los otros le digan. Y cuando eso ocurre ya, empieza a aparecer esto que es esencial para el cáncer, es que esta célula que empieza a crecer, empieza a autoabastecerse, es decir, así como le trajeron comida aquí a la mesa, rápidamente las células empiezan a generar vasos sanguíneos que les permiten soportar ese crecimiento. Entonces esa célula que crece y que se multiplica sostenidamente va a empezar a generar vasos sanguíneos que le permiten que la sangre llegue, que les permiten que se oxigene y que le lleguen nutrientes. Y finalmente, entonces, cuando adquieren estas características, esas células quieren aún más. Son ávidas por hacer más daño y empiezan a desdiferenciarse y a tener la capacidad entonces de salir del tejido que les dio origen y metastizar. Adicionalmente se produce un... Se quedó pegado. Vamos a esperar a ver si reacciona. Adicionalmente, entonces, lo último que pasa es que estas células que están creciendo, están desordenadas y son un peligro, van a generar señales de alarma y van a activar el sistema de defensa del organismo, el sistema inmune. Y el sistema inmune se vuelve un poco loquillo y no es capaz de... No, qué pegado. Y no es capaz entonces de poder defenderlo. Entonces, imagínense ustedes lo que está pasando. Una célula, por el motivo que sea, ya sea porque tiene mutaciones que vienen con el nacimiento o porque algún evento externo las lleva a que muten, lo que va a suceder es que va a crecer descontroladamente, se va a independizar del resto de las células y va a adquirir entonces la capacidad de metastizar y además de esconderse de los únicos que pueden lograr su eliminación. Y entonces se genera esto, que es el cáncer. Fíjense que si se acuerdan de las primeras imágenes que yo les mostré de los tumores, si se acuerdan esos tumores que crecían y que eran anormales, crecían ordenaditos, tenían una cápsula, eran redondos. En el caso del cáncer esto se pierde. Si no se pega, voy a tratar a ver si no se pega. Fíjense, este es un mioma uterino. Fíjense ustedes cómo es redondo. Claramente uno distingue un tejido que es diferente al resto, pero claramente se ve ordenado. Y ustedes fíjense qué es lo que pasa con un sarcoma uterino. Esto es el tumor maligno del tumor benigno. Proviene de las mismas células, pero en este caso, estas se transformaron en neoplásicas y fíjense que este tumor crece sin ningún orden. Uno no es capaz de distinguir un tejido del otro. Incluso en estas zonas se notan zonas de hemorragia y uno puede evidenciar ahí debajo que hay vasos que no deberían estar ahí. Lo mismo en este caso. Ahora, en general, los médicos diferenciamos dos tipos de cáncer. Los carcinomas, que en general son de origen epitelial, es decir, vienen de los epitelios. Y los epitelios son todas las células que nos tapizan. Piel, mucosa, etc. Y los sarcomas en general vienen de otras células musculares, fibroblastos, qué sé yo. Ahora, ¿cómo crece un cáncer? El ejemplo más lindo es el melanoma, y no es porque yo trabaje en él, sino que porque uno lo puede ver claramente. El melanoma es un típico cáncer de origen epitelial, y miren cómo crece. Cuando ustedes tienen un crecimiento anormal, bueno, el melanoma primero, como todo cáncer, proviene de una célula normal. Esa célula normal, en el caso del melanoma, se llama un melanocito, ¿ya? Ese melanocito muta y se transforma en una célula que crece y descontroladamente y por lo tanto sale de donde tiene que estar.
¿Y dónde está? Los melanocitos se ubican en la epidermis, es decir, en la zona más externa de la piel. Cuando crece un melanoma, crece en general hacia abajo, es decir, empieza a crecer hacia la zona de la epidermis hasta esta zona que es una línea que se llama línea basal. Debajo de esa línea basal está lo que conocemos como la dermis, y la gracia de esa dermis es que tiene los vasos sanguíneos. Y si ustedes se acuerdan, una de las grandes desventajas del cáncer es su capacidad de metástasis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este melanocito que se echó a perder y que se transformó en un melanoma, empezó a crecer descontroladamente, empezó a destruir los queratinocitos y los melanocitos normales, pero no contento con esto, le dio por bajar. Y al bajar y al crecer hacia abajo, va a encontrar vasos sanguíneos. Y al encontrar vasos sanguíneos, lo que va a ocurrir es que va a metastizar. Entonces, cuando hablamos de un carcinoma in situ, cuando ustedes les dicen en las biopsias carcinoma in situ, es todo aquel crecimiento tumoral canceroso que está por sobre esta línea basal, es decir, está por sobre la zona donde se encuentran los vasos. ¿Por qué es importante esto? Porque es el único momento en que el cáncer es tratable, es curable. ¿Por qué? Porque solamente con la cirugía uno lo puede sacar. Entonces basta, si uno lo detecta en este nivel, basta con que uno extirpe esto y se queda meridianamente tranquilo de que el tumor ya no va a volver a aparecer. En cambio, cuando el tumor ya no respeta esa membrana basal, no respeta esa línea basal y tiende a crecer hacia los vasos sanguíneos que están en esa zona, el pronóstico del paciente empieza a empeorar porque ya es probable que las células del tumor hayan salido hacia la sangre y puedan llegar a cualquier tejido. Y eso es lo que pasa efectivamente. Y en general, cuando ustedes le hablan entonces de carcinoma in situ, estamos hablando de esto. Cuando ustedes le hablan de carcinoma en etapa 2, está diciendo entonces que ustedes tienen un tumor que es localizado, que no se encuentra en ninguna otra parte del organismo, pero que atravesó la membrana basal y por lo tanto el médico que lo lee sabe que ya existe una posibilidad de que esas células hayan podido llegar a los vasos sanguíneos y hayan podido salir y por lo tanto metastizar. Un carcinoma o un melanoma en etapa 3 da lo mismo, es cuando efectivamente ustedes ya encuentran células neoplásicas lejos de la piel, en este caso en los ganglios linfáticos. Entonces, cuando ustedes le hablan de un carcinoma, en este caso un melanoma en etapa 3, estamos hablando de que ese melanoma escapó y llegó a los ganglios y ustedes ya tienen ganglios comprometidos. Aquí ya tenemos un problema mayor y la mayoría de estos pacientes no solamente deben ser tratados con cirugía, sino que también con quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Cuando hablamos de un carcinoma en etapa 4 es cuando ya existe evidencia clínica de compromiso de órganos a distancia, ya sea cerebro, hígado, hueso, etcétera, que depende del tipo de cáncer de que estemos hablando. Para todos los cánceres más o menos lo mismo, entonces cuando se habla de un cáncer en etapa 1, es el cáncer que realmente es resecable y es potencialmente curable con cirugía. Del 2 en adelante tenemos problemas y es un paciente que tiene que seguir en seguimiento durante por lo menos 5 años. Entonces aquí tenemos lo mismo, fíjense, estas son metástasis, este es un hígado lleno de metástasis, fíjense la capacidad que tiene este cáncer, entonces, o cualquiera, de invadir y en el fondo destruir el tejido subyacente. Aquí lo mismo, estos son de nuevo metástasis del hígado, aquí hay en este caso metástasis cutáneas que son muy muy raras, aquí tenemos metástasis pulmonares, etc. Lamentablemente el cáncer no solamente destruye porque destruyen sus metástasis, sino que porque además las mismas células cancerosas producen sustancias que son súper malas para el resto del organismo.
Entre ellas producen inmunodepresión, es decir, el sistema inmune deja de funcionar, empieza a aparecer anemia, pérdida de peso, existe una citoquina, una sustancia, una proteína que secretan los tumores que se llama caquectina y que lleva al paciente a disminuir de peso en forma a veces bastante dramática. Y el síndrome paraneoplásico, que era el típico que le gustaba al Dr. House. El Dr. House tenía casi todos sus capítulos un síndrome paraneoplásico, porque son aquellas manifestaciones raras que uno muchas veces no sabe por qué se deben y que en el fondo lo que hay detrás de eso es algún tipo de cáncer. La otra cosa que yo les quería mostrar es que fíjense cómo estos son estudios que se han hecho de distintos cánceres, en este caso de un melanoma. Fíjense cómo, un cáncer de próstata. Fíjense ustedes cómo empieza a crecer y a lo largo de los años se va produciendo un crecimiento lento. En esta fase probablemente se deba a control del sistema inmune, es una fase bastante lenta de crecimiento constante, pero llega un momento en el momento en que el tumor se vasculariza, es decir, se llena de vasos que le aportan oxígeno y nutrientes. Fíjense ustedes cómo el tamaño del tumor aumenta exponencialmente y pueden llegar a tamaños tan grandes como 1 kilo, 2 kilos antes de la muerte del paciente. Por lo tanto, la vascularización del tumor es un evento súper importante. Ahora, si ustedes se acuerdan de lo que yo les dije al principio de esta conversación, un punto esencial para que ustedes entiendan el gran problema que tenemos en la actualidad para tratar el cáncer es que de esta célula que se echa a perder y que crece y que pierde el contacto con su amigo y que deja de ser colectiva y se transforma en una célula individual que lo quiere todo, las células hijas son diferentes a ella. Entonces quiero que imagínense de nuevo que este es un tumor, que aquí tenemos un cáncer de mama, por ejemplo, y yo empiezo a aplicar una quimioterapia. Y la quimioterapia me va a matar a él y lo va a matar a él. Pero a ellos dos, como son diferentes, no los mata y por lo tanto ellos sobreviven. Si yo aplico una radioterapia, pasa exactamente lo mismo. Ella es sensible a la radioterapia y muere, pero él sobrevive. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros tratamos el cáncer con medidas médicas no quirúrgicas, lo que hacemos también es seleccionar células neoplásicas cada vez más resistentes a los tratamientos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, nosotros tratamos, mueren las sensibles, pero sobreviven las resistentes. Por lo tanto, en el fondo, nosotros estamos ejerciendo una presión evolutiva sobre ese cáncer y vamos seleccionando células cada vez más resistentes. Por eso, en la mayoría de los congresos afuera, hoy día se está pensando en que el cáncer debería ser tratado de varias formas a la vez. No utilizar, no sé si ustedes tienen algún familiar con cáncer o ustedes han tenido cáncer, pero los tratamientos son escalonados, o sea, uno aplica quimioterapia y si no resulta la quimioterapia, después aplica otra quimioterapia y después aplica inmunoterapia o aplica radioterapia. Afuera, en los congresos internacionales, cada vez está más en boga aplicar varias formas de atacar a las células neoplásicas a la vez. Y dentro de esta, bueno, aquí está lo mismo. Entonces. Y el otro, no, había un concepto antes que igual quiero. Si alguno de ustedes tiene cáncer o un familiar de ustedes tiene cáncer, una de las cosas que los médicos le ponen más atención es que cuando se hace la biopsia, se llama el grado de diferenciación. El grado de diferenciación tiene que ver con qué tanto se parece la célula del cáncer a la célula que le dio origen. Mientras más diferenciado sea un cáncer, es decir, mientras más se parezca la célula cancerosa a la célula que le dio origen, más bueno es el cáncer, porque más controlable es y más tratable es. Mientras menos se parece la célula cancerosa a la célula que le dio origen, más malo es el tratamiento y más mal le va al paciente.
Y eso es lo que se conoce a veces como anaplasia o desdiferenciación, que también es una cosa que asusta harto a los pacientes y que siempre preguntan, que en el fondo la diferenciación tiene que ver con la capacidad de organizarse adecuadamente en grupos celulares. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hacemos? Estas son las cifras de la OMS. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En el año 2012 causó la no menor cifra de 8,2 millones de defunciones. Dentro de los cánceres que más matan en el mundo, independiente de Chile, son pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Y aproximadamente el 30% de estas muertes por cáncer pudieran ser evitadas evitando algunos de los factores de riesgo conocidos. Muchos de los cánceres son producidos por virus y hay dos cánceres que son particularmente agresivos, que son el cáncer de hígado y el cáncer de cuello uterino, que existe una estrecha relación con dos infecciones virales, con el virus de la hepatitis B y C, en el caso del cáncer de hígado, y con el virus papiloma humano. Hace algún tiempo atrás, ya un año más o menos, se incluyó en el calendario de inmunización en Chile la vacuna contra el papiloma humano que se pone a las niñas a partir de los 9 años de edad. Se espera que esa inmunización prevenga un gran porcentaje, no todos, pero un gran porcentaje de los cánceres de cuello uterino en Chile y en el mundo. Por lo tanto, obviamente, si ustedes tienen hijas menores de 8 años, a los 9 años tienen que vacunarlas. Está en todo caso en el plan ampliado de inmunizaciones de Chile, es decir, es una obligación ponérselo. Ahora, más del 60% de los nuevos casos del mundo se producen en África, Asia y Latinoamérica, lo que es bastante grave, ya que estas regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo. Y esos datos se los pongo porque en el fondo lo que les quieren decir a ustedes es que el cáncer tiene una expectativa de vida distinta en los países del primer mundo que en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Es decir, es mucho peor tener cáncer en nuestros países que tenerlo en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las nuevas terapias, vamos a hablar de algunas de ellas, son tremendamente caras, tremendamente onerosas y por lo tanto la mayor parte de los países africanos, asiáticos y gran parte de los países de Latinoamérica no van a poder acceder a ellas ni van a poder acceder a los nuevos tratamientos. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos 2 años apareció un tratamiento para el melanoma que cambia la vida del melanoma. El melanoma es un tumor que tiene una sobrevida en etapa 4, ya que saben, cuando está metastizado, de 11 meses. O sea, el paciente se le diagnostica una etapa 4 y la posibilidad de que muera en menos de un año son altísimas. Las cifras cambiaron dramáticamente, con la introducción de un nuevo medicamento, un anticuerpo monoclonal, vamos a tratar de explicar qué es lo que son, que se llama ipilimumab. ¿Saben ustedes cuánto sale el tratamiento con ipilimumab? 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Obviamente no está en el auge, difícilmente lo va a poder estar, y creo que 0,1% de la población chilena podría dárselo, dígame. No, solamente donde hay pruebas es en melanoma. Se está tratando de hacer otras pruebas, pero es ahí donde realmente funciona el melanoma. Vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales porque son... No, ya, al tiro entonces. Entonces, tratamientos. Tratamiento para el cáncer existen 4 tipos. La cirugía, que es la única curativa. Y por eso las diapositivas anteriores eran de prevención.
Prevención y diagnóstico precoz. Si nosotros queremos enfrentar el cáncer realmente, tenemos que prevenirlo, detectarlo precozmente, porque el único tratamiento curativo hoy en día es la cirugía. Y para que eso sea curativo, significa que tenemos que llegar antes que las células lleguen siquiera a acercarse a los vasos sanguíneos, ¿ya? Y eso significa diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz es hacerse un chequeo de la piel para evitar el melanoma, tocarse las mamas para evitar que hayan tumores, hacerse examen prostático a partir de los 50 años. En nuestro caso, en los chilenos, deberíamos hacernos endoscopía a partir de los 40 años. En las mujeres, sacar la vesícula biliar con cálculo, eso ya se hace. En el auge, toda mujer con cálculo en la vesícula se lo saca por parte del Estado justamente para prevenir el cáncer de vesícula biliar, ponerse la vacuna, hacerse PAP, etc. Pero ya, cuando ya lo tenemos, cuando ya estamos, lo siguiente es la quimioterapia. La mayor parte de las quimioterapias han demostrado ser inefectivas. La mayor parte de las quimioterapias ofrecen a los pacientes sobrevidas realmente que si ustedes van a los datos de los protocolos, ustedes no lo pueden creer. Hay muchas quimioterapias que ofrecen sobrevidas de 2 a 3 meses comparados con los sin tratamiento. A excepción de las quimioterapias que se usan en los cánceres hematológicos y los cánceres testiculares. El resto de los cánceres no se trata muy bien con quimioterapia. Radioterapia paliativa, es decir, sirve, pero como acompañante a alguna otra. Y lo que se está llevando las palmas es la inmunoterapia. Y la inmunoterapia se basa en la utilización del sistema inmune para enfrentar el cáncer. El sistema inmune es un sistema que todos tenemos, que nos defiende en contra de los microbios, patógenos, bacterias, virus. Y funciona en base particularmente a 2 cosas, los anticuerpos y los linfocitos. Los anticuerpos son generados por unos linfocitos que se llaman los linfocitos B. Y la gracia que tienen es, me voy a permitir un tenedor para explicarlo, un anticuerpo es algo así, que tiene 2 zonas. Una zona, que es esta de acá, que es la que permite reconocer un blanco particular. Por ejemplo, vamos a seguir ocupando aquí a los actores. Imagínense que él sea una célula neoplásica y mi anticuerpo reconozca esta zona. ¿Ya? ¿Ok? Puede haber otro anticuerpo que reconozca esa zona de ahí. ¿Ya? Entonces, la gracia del anticuerpo es que por una zona reconoce, marca con una muy alta especificidad una molécula de cualquier blanco, puede ser en este caso un tumor, ¿ya? Y por este otro, que es el más importante, este otro es el que le sirve a ese anticuerpo para que el sistema inmune destruya la célula en cuestión. Es como un misil teledirigido, un anticuerpo, que tiene un computador que marca y por el otro extremo tiene la bomba de racimo, la bomba nuclear, tiene el tóxico, lo que sea, ¿ya? Estos anticuerpos, estas moléculas, son secretadas por unas células que son súper fome, porque es la típica célula que tiene un tremendo núcleo y un citosol o citoplasma chiquitito. Son súper fome si uno la ve al microscopio. Sin embargo, son capaces de secretar estas moléculas. El problema era que las células, los linfocitos, producen un montón de anticuerpos distintos dirigidos a un montón de blancos. Hasta que estos 2 caballeros, un argentino que se llama César Milstein, descubrieron una tecnología que les permitió producir anticuerpos que reconocían exactamente lo mismo en altas cantidades, ¿ya? Es decir, producían exactamente el mismo anticuerpo que reconocía exactamente la misma cosa. ¿Perfecto? Y a eso se le llamó anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales. Y esa tecnología se hizo en el modelo murino, que era la primera fotito que yo les mostré.
La primera fotito que yo les mostré, no sé si aquí habrán animalistas, pero la traje en honor al animal de laboratorio. El animal de laboratorio es absolutamente imprescindible para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo. Créanme que ninguno de nosotros quiere hacer sufrir los animales. A nosotros no nos gusta matar los animales, no nos gusta que sufran, no lo hacemos porque queremos, sino porque son absolutamente necesarios para lograr avanzar. Si no los tuviéramos, no hubiéramos podido poner al alcance de la población desde las vacunas hasta hoy día los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Entonces, estos gallos lo que hicieron fue hacer esta tecnología en ratones, y el problema que había era que los primeros anticuerpos monoclonales eran totalmente murinos, es decir, totalmente ratoniles. Y el ser humano, cualquier organismo vivo, no le va bien cuando uno le mete proteínas de otros organismos. No nos viene bien, nos enfermamos. Entonces, generamos los anticuerpos monoclonales, se los empezábamos a dar a los pacientes y empezaron a aparecer reacciones adversas a estos anticuerpos monoclonales que nos obligó a empezar a humanizarlos. Y hoy día, los anticuerpos monoclonales que están en uso o son humanizados, es decir, donde el 90% de la molécula es humana, o completamente humana. Y empezaron a usarse en cáncer, se han usado en muchas cosas, el anti-TNF en artritis reumatoide, etc. Cuando yo estudié medicina hace muchos años atrás, cuando una mujer tenía un cáncer de mama, nosotros lo primero que le pedíamos era una biopsia. Y al pedirle una biopsia, lo que pedíamos era si expresaba una molécula. La molécula se llamaba HER2-neu, HER2-neu. Cuando la mujer lo tenía, nosotros le decíamos, señora, usted tiene un pronóstico de vida muy reservado, probablemente va a morir rápidamente, ¿ya? Era una de las cosas que los médicos llamamos factor de mal pronóstico. Resulta que se generó un anticuerpo contra esta molécula, que permitió entonces a todas las células, que tenían HER2-neu, marcarlas, y al marcarlas, con esta zona, destruirlas. Y hoy día, el tener HER2-neu en un cáncer de mama no es de mal pronóstico, sino que es de buen pronóstico. Ojalá lo tuviéramos. Fíjense en esta curva, esta es la sobrevida libre de enfermedad de cáncer de mama, y estas son las pacientes que usan este anticuerpo que se llama trastuzumab, versus las que no lo pueden usar porque no expresan el factor de crecimiento. Y fíjense que las curvas de sobrevida, esto es años, una vez aplicada la terapia, se separan bastante, ¿ya? Lo mismo en la sobrevida global. Dígame, qué bueno, hágame consulta. Los anticuerpos monoclonales son sumamente específicos, por lo que tú dijiste. Sí. Pero además también estas células también son sumamente rápidas como en diversificarse. ¿Qué probabilidad hay que estos tratamientos tengan el mismo futuro de que tienen la quimio? Total, o sea, eso es lo que está pasando. O sea, lo que estamos viendo con la inmunoterapia es que nos va mejor. La mayor parte de los anticuerpos monoclonales y terapias celulares le está yendo mejor. De hecho, en la revista Science salió que probablemente la inmunoterapia va a ser, y las terapias biológicas van a ser la nueva generación de tratamiento del cáncer. Sin embargo, en ningún momento hablamos de curación del cáncer, ¿ya? Hablamos de aumento de la sobrevida, estabilidad de la enfermedad. Por lo que particularmente los inmunooncólogos estamos tratando de que estos tratamientos, contrario a los que dicen los oncólogos, sean aplicados con radioterapia, sean aplicados con quimioterapia, de manera de poder aumentar la posibilidad de que ninguna de las células se nos escape. Este es el caso de melanoma. Melanoma es un tumor. Ustedes acá tienen harto melanoma porque ustedes tienen una población caucásica de piel muy blanca, bastante grande, y por lo tanto tienen bastante riesgo de hacer melanoma. El melanoma tiene una sobrevida, como les dije, de 10 meses,
cuando está en etapa 4, y esta es el nuevo príncipe, el ipilimumab, que tiene el nombre comercial de Yervoy. Y fíjense que hay algunas fotos, fíjense, estas son típicas metástasis, esto no es melanoma, estos son metástasis de melanoma, o sea, es decir, este creció en la piel y metastizó en la piel, estos son los tumores, este es el mismo paciente, y fíjense que una vez empezado el tratamiento, típicamente las lesiones aumentan, se piensa que por infiltración del sistema inmune, y después empiezan a disminuir y en este paciente a desaparecer. Hace poco salió otro anticuerpo monoclonal, que se llama el anticuerpo anti-PD1, que es otra molécula del sistema inmune, y las curvas se separan extraordinariamente. Nunca salió una publicación en el New England hace como un mes, y yo no esperaba en vida encontrar que las curvas de los pacientes con melanoma se separaran de la manera que se separan. Separar significa que los pacientes sobreviven mucho más de lo que esperamos. Sin embargo, no se curan, ¿ya? No hay reportes de pacientes curados, ¿ya? Disculpa, todavía no me queda claro cuál es el origen de los medicamentos. O sea, ¿sacan de nuestro mismo cuerpo los anticuerpos? No, lo genera, a ver, en este caso lo que se hace, en el caso del ipilimumab, es un anticuerpo totalmente humano. Lo que uno hace es agarrar el blanco del anticuerpo, ¿ya? Agarro el blanco del anticuerpo, la proteína, ¿ya? ¿Del mismo paciente o de otra persona? No, es la secuencia de proteína, la proteína básica, ¿ya? Y yo la transfiero a una bacteria. Esa bacteria, a un fago, esa bacteria la va a expresar, yo le voy a poner anticuerpo humano de una librería que tengo y voy a seleccionar aquellos anticuerpos que sean capaces de reconocer. Y una vez que lo hago, yo por tecnología de proteína recombinante, hago gran cantidad de ese mismo anticuerpo. ¿Y eso es lo caro? Eso es lo caro. Realmente eso no es lo caro. ¿Sabes qué es lo caro? Mira, eso ya es una excelente pregunta. ¿Sabes lo que es lo caro? Lo que es lo caro es que para que tú generes una innovación en biomedicina, un fármaco o esto, se calcula que de cada, no sé, 200 cosas que tú hagas, una va a resultar. Eso es una de las cosas caras. Y lo otra de las cosas caras es que esto no lo hace el Estado, esto lo hacen las farmacéuticas. Y al hacerlo las farmacéuticas tienen que lucrar. Y al lucrar, entonces se vuelve mucho más caro. Lo único bueno de esto es que todas estas patentes tienen en general 20 años. En países como Perú, yo estuve ahora hace muy poco en Perú, en la India mucho más, se están preparando para el vencimiento de estas patentes. Y al vencer estas patentes, lo que ellos quieren es generar facility para que esos países puedan generar anticuerpos de este estilo ellos solos, sin pasar o pasando en una simbiosis entre la parte privada y el Estado. Sí. En Chile, obviamente, lo que sucede con los pacientes con melanoma, yo trato pacientes con melanoma, es súper triste, porque a los pacientes con melanoma que no pueden pagar ipilimumab, yo les tengo que decir que existe, pero que no está a su alcance y tengo que tratarlos como los tengo que tratar. En cambio, si yo trabajo en la clínica Las Condes o la clínica alemana, efectivamente yo les puedo ofrecer ipilimumab y de hecho tengo pacientes que han sido tratados allá por médicos con ipilimumab. Lo cual te habla de un problema mayor de inequidad, porque significa que el médico, yo trabajo solamente en el sistema público, pero si yo trabajara en el sistema público y privado, se le obliga al médico a tratar a sus pacientes de una manera en el sistema público y de otra manera en el sistema privado, lo que rompe absolutamente el juramento que nosotros hacemos al egresar. Y ese es un problema que vamos a enfrentar, y por eso partí así en el fondo, porque en la medida en que el cáncer avance y que avanza la ciencia y que empiezan a aparecer todas estas cosas, estados como el nuestro, particularmente estados como el nuestro, con nuestros sistemas de salud enfocados de la forma que nosotros lo hemos enfocado,
vamos a enfrentar un problema gravísimo. Vamos a enfrentar un problema ético muy grave y un problema económico muy grave. Y que nadie está pensando. Y las cifras están, o sea, no están hace harto tiempo. La Fundación Arturo López Pérez es una fundación privada sin fines de lucro, pero ellos obviamente no tienen acceso a dar ipilimumab. Ellos han hecho protocolos con ipilimumab de la empresa farmacéutica que lo trae de afuera para probar sus fármacos en pacientes chilenos. Pero si un paciente responde, la farmacéutica no le vuelve a dar el ipilimumab, porque el protocolo dice que se le da solo una vez. ¿Ya? Así es la cosa. Bueno, lo que nosotros hacemos es algo totalmente distinto. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es también tratar melanoma, pero esta vez no con anticuerpos monoclonales, esta vez utilizando los linfocitos. Hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos que producen los anticuerpos y los linfocitos que matan directamente, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es activar linfocitos que matan directamente. Y para eso lo que nosotros generamos son, yo no sé si ustedes han escuchado hablar, vacunas, que en el fondo lo que se trata es de sacar sangre del paciente, generar células que permitan activar a estos linfocitos que matan directamente tumores. Y lo que nosotros hemos visto nos ha ido bastante bien. Estos son todos datos que tenemos publicados. Hemos visto que con nuestra terapia nosotros somos capaces de aumentar la sobrevida de los pacientes con melanoma 3 veces, es decir, a 33 meses, lo cual nos tiene muy, muy contentos. Es una terapia bastante más barata que los anticuerpos monoclonales. Y estamos todavía tratando de averiguar más. Yo no les traje mucho de eso porque, para no aburrirlo. Pero existen, no solamente nuestro grupo, sino que otros grupos en el mundo es que están tratando de un poco salir de los anticuerpos monoclonales para evitar lo que significa su producción y tratar de hacer esta otra alternativa que es muchísimo más barata y que permite, por lo tanto, ser una alternativa para pacientes como los chilenos o los pacientes americanos. ¿Qué más? Disculpa una consulta. El Por favor. reconocimiento de las células activa a lugares específicos, a proteínas específicas. A ver, el sistema inmune lo que reconoce son antígenos, ¿ya? Y lo que pasa es que los linfocitos, si yo tuviera una pizarrita, les podría explicar, pero los linfocitos, a ver, ya, imaginémonos, espérense, ya, chuta. Esta es una célula, ya. Esto es un linfocito, ¿ok? Y los linfocitos tienen una cosa que se llaman receptores, Y a través de eso, así como lo hacen los anticuerpos, reconocen los antígenos con una alta especificidad. Esa es la gracia del sistema inmune. El sistema inmune no tiene ninguna otra gracia más que esa. En el caso del linfocito B, esto que reconoce se puede secretar como anticuerpo. En el caso del linfocito T, esto que reconoce le sirve para matar directamente. Entonces, las dos estrategias que se usan es generar estos anticuerpos para masivamente darlos o estimular a los linfocitos T para matar directamente. La gracia de esto es que genera una cosa que se llama memoria inmunológica. Y la memoria inmunológica es lo más grande que tiene el sistema inmune y es el descubrimiento más grande que hemos tenido. ¿Por qué? Porque la memoria es la base de las vacunas. Existe una sola aproximación biomédica que ha logrado erradicar enfermedades y esa es la inmunización. Gracias a la inmunización erradicamos la viruela y en Chile tenemos otras 4 enfermedades, entre ellos la poliomielitis, que está en vía, que ya no se ha visto hace 5 años, no se ven casos, 10 años. Entonces lo que buscamos con esta segunda alternativa es generar memoria inmunológica de manera de no tener que seguir tratando a los pacientes varias veces, sino que una sola vez y que esos queden protegidos. O sea, esa es la racional que hay detrás de eso. ¿Sí? Eso un poco, sigo buscando la memoria, a generar un backup, un
respecto a ese tipo de receptores. Exactamente. De manera de evitar, evitar que si quedara alguna célula, destruirla. Sí. Sí. Dígame. Yo tengo una teoría sobre el cáncer. ¿Ya? Yo pienso que a la larga todos vamos a morir de cáncer por el sistema de alimentación que tenemos. ¿Ya? Y esto porque yo lo veo directamente en la realidad que tengo próxima, que veo, por ejemplo, en el campo al lado, en Barcelona, cultivan papas, que en 2 meses las papas están listas. Y veo cómo tiran distintos tipos de químicos para que la papa crezca. Mientras que yo en 6 meses recién saco una papita así, orgánica, ellos en 2 meses sacan una papa así. Entonces, en base al caso que hubo hace un par de años que mandaron carne de cerdo a China y que la volvieron porque tenía muchos elementos cancerígenos, se me metió en la cabeza que todo lo que vemos tiene alto contenido cancerígeno que al final nos va a terminar matando todo. ¿Será tan así? Ya. Primero, hay varias cosas en tu pregunta. Primero, efectivamente, mientras más envejezcamos, más nos vamos a morir de cáncer. Un hombre de 90 años, puedo equivocarme en el porcentaje, pero cerca de un 80% de los hombres de 90 años tienen cáncer de próstata. O sea, uno le saca la próstata y hay cáncer. ¿Ya? Eso quiere decir que las células nuestras, al convivir con el medio ambiente, con distintas cosas, van acumulando mutaciones y llega un momento en que esas mutaciones son de tal nivel que las llevan a transformarse en malignas. ¿Ya? Sin embargo, hay otras cosas que también influyen. Eso es una cosa. O sea, efectivamente, mientras más envejezcamos, más cáncer vamos a tener. No solamente por eso. El solo hecho de salir a la calle y recibir radiación ultravioleta, solamente eso es un elemento cancerígeno. En el fondo, lo que te quiero es la oxidación por comer, la oxidación por hacer ejercicio. En el fondo, lo que le quiero decir que la vida misma lleva al cáncer. El hecho de carretear nuestras células lleva al cáncer. Pero hay cosas que son mucho más relevantes porque son factores de riesgo que son mucho más evidentes que la vida misma. La comida alta en grasa. La comida alta en grasas afecta radicalmente el desarrollo del cáncer. Las personas obesas tienen mucho más incidencia de cáncer de mama que las personas no obesas. Los pesticidas. Sabemos que los pesticidas son cancerogénicos, o sea, sabemos, o sea, eso es un hecho de la causa. Sabemos que en Chile además se utilizan muchos pesticidas que en otros países no se usan. La polución ambiental también es cancerogénica porque genera inflamación, y al generar inflamación hay una inflamación mala para los tumores, buena para los tumores, que es una inflamación un poco más larvada y esa produce la polución, etc. Entonces existen muchos factores de riesgo en la vida misma que nosotros tenemos que efectivamente lleva a cáncer. La alimentación es uno de los más importantes, pero más que por el uso de todo lo que son los transgénicos, todavía eso no existe evidencia fuerte de que los transgénicos por sí mismos puedan desarrollar cáncer, pero sí las formas de alimentación que tenemos. Tienen que pensar que nosotros somos animales que hasta hace muy pocos años estábamos en las cavernas. Y eso significa que no nos alimentábamos todos los días. Y eso que sí, en el fondo significa que cuando el hombre de las cavernas se alimentaba, acumulaba todo. Mucha parte de lo que él comía se acumulaba rápidamente en grasa para poder reservarla para los procesos de ayuno. Hoy día nosotros tenemos comida ad libitum y por lo tanto tendemos a reservarla como grasa. Tendemos a engordar. Y entonces nuestra alimentación es pésima. O sea, y si a eso lo ya, por ejemplo, no sé, ¿cuánto cuesta un combo? 3.500 pesos. ¿Cuánto cuesta almorzar? ¿Cuánto cuesta una colación? 5.000 pesos. ¿Cuánto cuesta el pescado? La carne. ¿Y cuánto cuestan los tallarines? O las papas fritas. O sea, ¿entiendes? No, o sea, basta con, ni siquiera ahondando mucho, ni siquiera en los transgénicos, basta con que tú vayas al supermercado y te des cuenta
de que el problema de la alimentación, de nuevo, también es un problema económico porque muy pocas personas pueden comprar la carne y el pescado a los niveles que está. O sea, la reineta es para la Navidad, ¿no? Sale 9.000 pesos los 4 filetes. Puede ser hereditario. Ah, sí, hay un porcentaje de los cánceres que es hereditario. Sin embargo, no es el mayor porcentaje de los cánceres, ¿ya? Existen algunos cánceres hereditarios que son glamorosamente más conocidos, por ejemplo, el caso del cáncer de mama y su asociación con BRCA1. BRCA1 es un gen supresor de tumor. Los genes supresores de tumores son genes que controlan la proliferación desmedida, entonces cuando ese gen se muta, esa célula se vuelve más fácil de proliferar. BRCA1 y 2 tiene asociación con cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿ya? Es decir, es la forma de transmisión familiar del cáncer de mama y cáncer de ovario. Y es por eso que las mujeres, hijas, familiares directas de mujeres o abuelas con cáncer de mama tienen una mucha mayor probabilidad de tener cáncer de mama. Ahora, cuando uno va a hacer la detección de las pacientes, el hecho de ser BRCA positivo, o sea, tener esta mutación, no es para nada que te asegure que tú vas a hacer un cáncer de mama o de ovario, simplemente que tienes una mucha mayor probabilidad que la población general. Eso llevó a la Angelina Jolie a sacarse las mamas y sacarse el ovario, cosa que yo también hubiera hecho. Encontré una decisión bastante inteligente de su parte porque ella tenía una mutación bastante compleja en BRCA. Existen otros cánceres, por ejemplo, hay melanomas familiares. El problema es que no todos los cánceres familiares, o sea, a ver, cuando uno dice cáncer familiar es porque uno hace el árbol genealógico y ve que en una familia se repite el mismo tipo de cáncer, ¿ya? Dicho, hay otro dato, el cáncer del BRCA, la mutación de BRCA también tiene que ver con el cáncer de próstata. Entonces también los varones tienen un mayor riesgo de esas mujeres. Entonces, hay cánceres de mama familiares que uno identifica por la genealogía. Melanoma, por ejemplo. Hay melanomas familiares. Pero en ese caso, el gen que está produciendo el problema no es tan conocido como en el caso de los BRCA. Entonces, hay cánceres familiares en los que uno puede detectar la mutación y decirle a la descendencia si la aportan o no, y hay otras que no, y uno se tiene que quedar solamente con la genealogía, ¿sí? El otro caso, que es aún más frecuente, que es familias que concentran cánceres, ¿ya? O sea, familias que tienen un montón de cánceres, no los mismos, pero tienen cánceres. Sabemos de familias que el papá se muere de un cáncer, la mamá de otro, y la abuelita, y no sé qué. Esas generalmente son familias que portan mutaciones en un grupo de genes que son los genes supresores de tumores, ¿ya? Y eso puede ser cualquiera. O sea, uno sabe que esa familia, esa persona tiene un ambiente que la favorece a desarrollar un cáncer. Sí. Tú mencionaste al principio de que esto de los cánceres se ve desde los dinosaurios hasta ahora y prácticamente todo causa cáncer y un hombre de 90 años, el 80% más probable que no sé qué, y prácticamente no sale a la calle y ya tiene cáncer y ya No. O sea, ¿no será de que este comportamiento celular es una cosa normal en los seres vivos o normal en el ser humano? ¿O pareciera que el ser humano llegó a una situación de humanidad en que eso es como normal? O sea, nos estamos preocupando por una especie de tendencia normal de como comportamiento del cuerpo. Es súper buena y complicada la pregunta. Es complicado porque es súper filosófica. O sea, a excepción del cáncer en los niños, la mayor parte, la evidencia fáctica dice que el cáncer aumenta con la edad. O sea, en la medida que tú envejeces, es un factor de riesgo para tener cáncer. Mientras más viejo seas, más probable es que te mueras de cáncer. Eso es un hecho fáctico. El segundo hecho fáctico es que efectivamente las células, en la medida en que vivimos más años, acumulan más mutaciones que favorecen que se transformen en células cancerosas. Por ende, si yo junto esos dos factos, te podría decir que sí, que es un hecho biológico que nos vamos a morir de cáncer. El problema es que desde que asumimos la posición bípeda, el ser humano
ha puesto como leitmotiv el vivir más. La sociedad quiere vivir más. Y entonces ahí se transforma en un problema de salud. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de un chileno de ahora son 80 años. Un chileno que nace hoy día tiene una expectativa de vida de 80 años, lo cual es increíble, es increíble. Y por lo tanto, ese individuo va a sufrir de cáncer. Segunda cosa, si tú viste la pirámide, Chile está envejeciendo dramáticamente. Y cuando yo les digo dramáticamente, nosotros estamos envejeciendo en 20 años lo que envejeció París en 100. ¿Ya? O sea, ¿y por qué? Porque ha habido un cambio cultural enorme. Nosotras no queremos tener hijos tan jóvenes, porque tenemos que estudiar y trabajar, y tampoco queremos tener muchos hijos, porque tener muchos hijos significa un desastre económico para la familia. Entonces somos una población que está envejeciendo a ritmo acelerado. Y asúmele eso a una expectativa de 80 años. El hecho fáctico, que nos guste o no, que filosóficamente sea o no una causa natural del envejecimiento del cáncer, es que nos vamos a encontrar con una población vieja, activa, que va a estar muriendo de cáncer. Estamos hablando de cáncer a los 50 años, cáncer a los 40 años. O sea, está bien, eso era viejo hace 200 años, pero hoy día eso es gente que estamos aquí, activos y trabajando, y muchos con niños pequeños. Entonces, ¿me entiendes? Es filosófico, pero está bien. Pero la vida práctica nos ha llevado a encontrarnos en esta situación. El ser humano quiere vivir y nadie quiere morir, porque el mundo occidental nos llevó a eso, a querer ser jóvenes. No solamente no querer morir, sino que lo peor es querer ser joven para siempre, lo cual es imposible. No sé si han pensado en eso, o sea, es una locura de las más locuras que yo he escuchado, el querer ser joven, si desde que nacemos estamos condenados a dos cosas, a envejecer y a morir. Y son dos cosas que deberíamos tratar de acostumbrarnos. Es como muy loco luchar contra eso. Como perder tiempo luchar contra eso. Oye, tú mencionaste que un remedio que se llama Ipi, no sé cuánto, Ipilimumab. que es carísimo, ¿no es cierto? Viendo la historia de la medicina, de la farmacia para atrás, los remedios que hay para el cáncer han ido bajando de precio realmente. Para suponer que este Ipi, no sé qué, va a ser más barato de aquí a 10, 15, 20 años. Sí, sí, yo creo que están condenados a bajar de precio, pero están condenados a bajar de precio más que nada porque se acaban las patentes. Y cuando se acaban las patentes, el dominio es público. Y cuando el dominio es público significa que no solamente el Estado, sino que también otras farmacéuticas pueden empezar a generar estos... Yo a mí no me gusta hablar de los anticuerpos monoclonales como fármacos, porque no son fármacos, como terapias biológicas. Entonces el precio va a empezar a bajar. Ahora, el problema que hemos visto con muchos quimioterapéuticos y que los vemos en las farmacias en Chile, es que muchas farmacéuticas se coluden entre ellas para que no disminuyan los precios. ¿Cómo se resuelve? No sé, yo tengo una visión particular de cómo se resolvería, pero no creo que sea políticamente correcto en el actual devenir de Chile. Así que mejor ni la digo. Por favor, que no sabes. O sea, no, yo soy una convencida de que es el Estado el que debe solucionar dos cosas fundamentales para la sociedad: la educación y la salud. Independientemente de dónde el individuo venga, y para eso el individuo, o todos, tenemos que pagar los impuestos de acuerdo a las ganancias. Los que más ganan tienen que pagar más impuestos y los que menos ganamos, menos impuestos, y no al revés. Pero esa es una posición que en Chile tengo 40 años, desde que tenía 10 años me di cuenta que es políticamente incorrecta. Porque nadie parece entender algo que a mí me parece de una lógica... ¿Por qué? Porque son dos derechos que nos sirven o sea, ¿por qué lo digo? Porque una sociedad sana y una sociedad educada es la mejor fórmula para el desarrollo. Y basta con verlo en Japón. En Japón le ocurrió un terremoto y maremoto peor que el que tuvimos en Chile y ya están parados. Y nosotros ahí andamos. Y cuando uno va a los países, yo hice mi fui a Suecia en el Instituto Karolinska, y ahí lo que me dijo un profesor me dijo: mira, la mayor riqueza que tiene Suecia
son las personas, es la educación de las personas. Y parece que en Chile no entendemos eso. La mayor riqueza es el retail. El retail para llevarlo a Perú, el retail para llevarlo a Colombia. Nuestras pensiones van para allá. Perdón. Sorry. Bueno, más que una pregunta, hacer una corrección. O sea, yo historialmente familiar estoy prácticamente más o menos porque la hermana de mi mamá falleció a los 40 años de cáncer gástrico, mi abuelo falleció de cáncer linfático. Entonces, es más que nada mi pregunta, ¿qué tan genético, que era lo mismo que preguntaban allá, más que nada, se puede convertir esto, o es simplemente más que genético, es algo de lo que estamos condenados todos, del sí o sí el día de mañana por temas de envejecimiento, tener que llegar al cáncer? ¿Y cuáles son las probabilidades para la generación de ahora, del día de mañana, a los posibles tratamientos, y qué accesibilidad vamos a tener nosotros a los tratamientos del día de mañana que puedan obtener? Porque, o sea, ya en 5 años, disculpe si mal no recuerdo, se liberaban las patentes, y qué tan accesible se nos hace a nosotros el día de mañana quizás poder acceder a un buen tratamiento para un cáncer. Sí. O sea, yo creo que a ver, como en la mayoría de las enfermedades, y antes los antiguos salubristas, hablando de mucho antes, los antiguos salubristas tenían todo puesto en lo que era la prevención. O sea, la prevención en salud era un foco fundamental de cualquier sistema público en salud, porque es lo que te da más rédito económico, prevenir y no curar. O sea, si tú previenes un número de cáncer importante, va a evitar todo el desastre posterior. Entonces, lo primero es la prevención. O sea, lejos de pensar de que el cáncer es como una espada de Damocles que todos vamos a tener, la idea es que no te dé cáncer a los 40 años, ni a los 35 años. Entonces, la prevención es súper importante. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en Chile es enfocarnos en prevenir el cáncer de manera fundamental. Y lo segundo es que nosotros tendríamos que tener planes a largo plazo, y yo creo que eso es lo que nos falta. O sea, yo creo que Chile tiene un problema estructural y que no se piensa a sí mismo más allá de 4 años. Y yo creo que eso es un problema que tenemos desde la salitrera. Hubo un periodo en Chile en que probablemente sí se pensó, pero bruscamente eso se terminó. Y hoy día estamos enfrancados en soluciones cortoplacistas que no piensan en el futuro, y yo creo que eso lo vemos en cualquier área. En el área de la salud eso es súper dramático. Como les digo, en Perú, que uno dice, acá, ustedes saben lo racistas que somos, nos reímos de los peruanos, y que los peruanos están tan atrasados, y que los peruanos esto y lo otro. Los peruanos tienen un instituto de salud pública, y a mí me invitaron hace 3 meses atrás, porque ellos están interesados, en vista de que se liberan estas patentes, de poder generar anticuerpos monoclonales. En ese encuentro estuvimos colombianos, chilenos, estuvieron cubanos, que son los que más hacen anticuerpos monoclonales. Los cubanos tienen factoría que producen medicamentos y anticuerpos monoclonales para la isla, exclusivamente para la isla. Entonces, la idea de los peruanos era tener distintas formas de desarrollo, desde la forma de desarrollo totalmente liderada por el Estado, hasta formas de desarrollo que combinan lo privado con lo público, hasta las totalmente privadas, para hacerse una idea de cómo hacerlo. Entonces, llama la atención que ellos, desde un país que uno mira tan a huevo, y lo voy a decir súper honestamente, sean capaces de tener ese pensamiento, sean capaces de pagarle a gente que venga de afuera, que venga de Latinoamérica, porque tampoco tú puedes traer a europeos para acá porque ellos tienen otra, tiene que venir gente de acá, que tenemos nuestros problemas, que tenemos nuestra cultura, que tenemos que resolver las cosas a nuestra manera, y nosotros en Chile no tengamos ninguna iniciativa real a largo plazo. El problema de Chile es que se ve parcialmente. Ayer yo estuve en el Foro Global, Desarrollo Global para Chile, y en el Foro de la Ciencia
el 90% de la discusión era hacer innovación, generar nuevos productos. El problema es que para generar nuevos productos tenéis que tener una base científica adecuada. Si vamos de lo que yo les dije, que de 200 cosas que a uno se le ocurren, uno es un producto, uno debería tener una base científica lo suficientemente fuerte para siquiera tener un producto. Por lo tanto, cualquier país que se precie debería poner recursos en Chile, en sus universidades, que son donde radica el 95% de la investigación científica. Chile tiene una muy buena investigación científica, pero sus universidades están prácticamente desfinanciadas. La Universidad de Chile, que es la principal universidad estatal, nosotros decimos que somos estatales, recibimos un 10% del aporte del Estado. Y lo demás son los recursos de los estudiantes y los recursos que ganamos en proyectos. 10% de fondos estatales. Mi sueldo no me lo paga el Estado, me lo pagan los estudiantes. Entonces, no se entiende. No se entiende. Entonces, la única manera de que tengamos un futuro es que nosotros nos sentemos a pensar en serio en esas grandes cuestiones, en esas grandes preguntas. Y no a 4 años plazo ni por la encuesta del momento, sino que realmente pensando en el Chile que queremos a 25, 30 años plazo. Ideas hay, pero falta que la gente las escuche. Bueno, pero tenemos esperanzas. Estoy viendo ahí factores psicológicos. Y se puede decir que los pacientes enfermos de cáncer, los pacientes enfermos de cáncer, ¿cómo deberíamos nosotros actuar frente a un paciente o una familia que tenga cáncer? Ya, primero, hoy día hay toda una rama de investigación importante que asocia los sentimientos, el sufrimiento con el cáncer. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes a nosotros siempre nos decían las viejitas, nos decían, no, si la señora va a morir muy pronto porque se le murió su marido, se va a morir de pena. Y se moría de cáncer. De repente le apareció un cáncer en 4 meses y ¡fla! Y se muere. Bueno, hoy día existe evidencia científica que apoya eso. O sea, apoya de que el sufrimiento, la depresión, el trabajo excesivo y el estrés son factores de riesgo muy importantes en muchos cánceres, ¿ya? Ahora, ¿cómo enfrentar a un paciente con cáncer? Lo primero es que hay que permitirle que pase su duelo. Un paciente con cáncer es un paciente que tiene varias etapas. La primera etapa es la etapa de la negación, no me pasa nada. La segunda etapa es la etapa de rabia. Y después viene toda la etapa de conformidad. Y muchas veces los familiares, en un intento de protección, hacen que los pacientes no pasen esa etapa de forma adecuada y deben pasarla. Yo en eso soy un poquito dura a veces con los familiares, porque hay muchos familiares que llegan sufriendo enormemente por su familiar con cáncer, pero realmente el que la está pasando peor es el paciente con cáncer. Entonces, desde mi punto de vista, los familiares tienen que proteger y tienen que aceptar cuando el paciente con cáncer dice ya no más. Muchas veces hay muchos pacientes que se someten a millones de cirugías, a millones de tratamientos quimioterapéuticos, a millones de visitas al doctor, que vaya a ver a este especialista, que vaya a ver a este otro, que le dicen más o menos lo mismo, y los familiares lo obligan una y otra vez. Yo creo que eso es un error, o sea, el paciente tiene que decidir por sobre el doctor y por sobre su familia. O sea, el paciente debe decidir qué quiere que le hagan, hasta dónde quiere llegar y cuándo quiere morir. Y yo creo que ese es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y por eso yo te digo, en general, el familiar tiene que tener ese comportamiento, un comportamiento de respeto por el dolor, de respeto por la rabia y de respeto por lo que el paciente quiere. Yo he visto a pacientes con melanoma hacer cosas increíbles porque la mamá no quiere desencantar a la mamá o porque no quiere que la hermana sufra, cuando el que realmente lleva el problema es él. No sé si respondo. Claro, es como la muerte. O sea, el paciente tiene que pensar que cuando el paciente tiene cáncer, particularmente ya en la etapa más avanzada, el paciente sabe que va a morir. Todos sabemos que va a morir, pero él sabe que va a morir. Entonces hay que acompañarlo en ese proceso. A nosotros nos cuesta mucho acompañar a la muerte.
Y eso es un error. Nosotros tenemos que acompañar. La muerte es un proceso vital, es un proceso que está asociado a la vida y nosotros no sabemos, la negamos. Y yo creo que eso es otra discusión que se viene en algún minuto en Chile, es cómo acompañamos a la muerte, cómo los médicos no defendemos la vida a todo trance, incluso en condiciones absolutamente rayanas en la poca ética. O sea, nosotros tenemos que acompañar en la vida y los médicos deberíamos acompañar en la muerte también. Yo soy por lo menos una convencida de eso. Una consulta con respecto a la tristeza, la depresión, siempre son inmunodepresores. Sí. Eso provoca también un estado inmunológico súper alterado, lo cual influye en que cualquier desarrollo cancerígeno sea mucho mayor. Sí, de hecho el cáncer, desde el punto de vista de los inmuno-oncólogos, la relación del cáncer con el sistema inmune tiene 3 etapas. Una etapa en la cual el sistema inmune es capaz de reconocer y destruir las células tumorales. Una segunda etapa en la cual el sistema inmune reconoce, pero mantiene a raya las células tumorales. Y el tercera etapa es cuando las células tumorales desconocen al sistema inmune y escapan del sistema inmune y crecen descontroladamente. El estrés, la tristeza, la depresión favorecen la etapa de escape, es decir, favorece que el sistema inmune al deprimirse no sea capaz de luchar contra las células del tumor. ¿Más? Sí, aquí había. Quería hacer... Así nomás. Y tú al principio hablabas del cáncer como con un comportamiento, o sea, ese comportamiento se repite en todas las personas. No, en general, y era otra cosa que yo, por ahí, que en general la enfermedad no es un proceso genético, ni es un proceso ambiental, ni es un proceso psicológico, sino que es todo su conjunto. Y por eso la enfermedad es distinta. Cada enfermedad es distinta a cada individuo. Y cuando nosotros hablamos, los médicos somos muy dados a generar algoritmos y a generar estadísticas. Esas son estadísticas poblacionales, no tienen que ver con el caso del paciente individual. Porque la enfermedad no... O sea, de hecho, si tú tienes 2 gemelos univitelinos genéticamente iguales con mutación en BRCA, puede ser que una sola de ellas haga cáncer de mama y la otra no. Y eso es por todo el resto. Incluso en ese caso de esa mutación que tiene una alta penetrancia. O sea que es muy fácil que dé cáncer. La última. ¿Sí? No, si yo aquí me puedo quedar toda la noche. No, con respecto, tú hablaste al principio de Santiago, se veía algo súper peculiar, que se veían 2 extremos poblacionales en donde el sistema público tenía una población en específico con una cantidad de cáncer y unos porcentajes de cáncer específicos, y el barrio alto, por decirte, tenía otra disposición de los cánceres y otro porcentaje. ¿Eso también está asociado al tipo de alimentación de las 2 poblaciones? Sí, a ver, si tú por ejemplo ves el plano de Santiago, vamos a hacer otro ejercicio. La población chilena tiene altísimos grados de obesidad y de lo que se llama síndrome metabólico. Síndrome metabólico es un síndrome asociado a la obesidad que se asocia además a diabetes y hipertensión arterial, ¿ya? Si uno ve ese síntoma, Santiago está totalmente estratificado. Como Santiago es una ciudad estratificada económicamente en comunas, tú puedes ver dónde se concentra el síndrome metabólico y ese se concentra en las comunas más pobres de Santiago. Y eso es un hecho de la causa. O sea, tú vas en metro y tomas la línea 1, si tú la tomas en Hernando Magallanes y vas bajando hasta las rejas, tú vas viendo cómo va aumentando el porcentaje de obesos en la medida que vas bajando hacia las rejas. Pero el otro componente es genético, porque además la población de Santiago es segregada económicamente, pero es segregada también genéticamente. La población caucásica
es la que económicamente es más pudiente y se concentra en los sectores más altos de la ciudad, y la población más americana o con mayor componente de poblaciones originarias está en los sectores más bajos de Santiago. Entonces uno puede sacar ahí mapas extraordinarios. O sea, y esto a mí no me lo dijo, o sea, me lo explicó Gisela Alarcón, que ahora directora de redes, a través de un análisis que hicimos en la Facultad de Medicina cuando ella era directora de la Escuela de Medicina de la Chile. A mí esto me lo explicó el director de Clínica Las Condes, director médico de Clínica Las Condes, cuando yo llegué a pedirle que por favor me pasara muestras de cáncer gástrico, cáncer de vesícula biliar. Me dijo, no, Meche, no. Mejor anda, yo te puedo dar colon, páncreas, mejor, porque eso es lo que la lleva acá. Pero es por las dos cosas, alimentación y factores genéticos. ¿Sí? ¿No más preguntas? Bueno, le damos las gracias a la doctora. Otra. Un comentario que nos da para otro tema, ¿no? No sé, ya bien algo puede alguna clase de esto habla de la absoluta ignorancia de los que ¿de qué sirven las células madre? ¡Ah! Chuta. Ya. Oh. Ya, las células madre son células pluripotenciales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir células madre pluripotenciales? Es decir, de que una sola célula pudiera originar distintas células, distintas estirpes celulares. ¿Ya? Hay distintas células madre. ¿Ya? En cáncer no existe ningún estudio que compruebe fehacientemente la utilidad de las células madre en el tratamiento del cáncer. Al contrario, nosotros sabemos que los cánceres tienen una cosa que se llaman las stem cells, cáncer stem cell, que son células madre cancerosas, que son las peores de todas. Entonces, por lo menos en cáncer, las stem cells no existen ningún trabajo científico que compruebe su uso en humanos. Y están, yo creo que en amplia discusión. ¿Ya? Yo creo que para lo que más podrían tener utilidad las stem cells es para regeneración de tejido. Se han hecho algunos ensayos interesantes en Parkinson y en algunas enfermedades neurodegenerativas con células de cordón. También en páncreas, en diabetes, o sea, como regeneración de tejido. Pero en tratamiento oncológico, nada todavía. Pero en el área de las neuro y de la diabetes hay algo que podría ser un poco más interesante. Hay gente que puede pagar cuando nace un hijo y se le guardan las células madre, como tener un ahorro. O sea, es una promesa guardar células de cordón es una promesa, porque hasta ahora no existen ninguna terapia, salvo los que te digo que están en algunos estudios más interesantes en Parkinson y diabetes, que pudieran asegurar su uso posterior. Yo no recomendaría su uso hoy día, porque todavía no hay evidencia científica suficiente para su uso en humanos. Con eso no te quiero decir que no vaya a haber, pero por lo menos hasta ahora no la hay. Ahora sí. Le agradecemos entonces a la doctora que venga desde Santiago a darnos su tiempo y su experiencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por venir, por acompañarnos nuevamente a los que vienen a todas las sesiones del Café Científico.